Esther, Ahora, muy este es bien. el, penúl- Lo- el decimoséptimo intento. Bueno, tan solo han pasado 17 minutos desde que hemos empezado, ¿eh? Por eso te decía el decimoséptimo, ¿no? Un Sí, intento por minuto. Qué increíble, qué exacto. difícil. Sí, Mira que sí, ya la verdad. nos han formado en el Google Meet, en el Zoom, en todo, pero el Facebook indirecto era lo que no conocía. A tu disposición, Bueno, siento el retraso. ya sabemos algo más y ya, mira, hemos aprendido algo más, ¿no? O sea. Yo no, yo no, no sé cómo lo he hecho. Como Bueno, ha es igual, ¿no? comentado Carmen o alguien, ha dicho sal y vuelve a entrar. Sí, Entonces me he exacto. ido y al volver a entrar ha funcionado. A vuestra disposición. Muy bien. Muy bien, pues nada, encantada y muchas gracias de este ratito que nos vas a aportar mucho conocimiento. Y bueno, yo te comento primero quién soy yo, porque en persona no sabes mucho de mí, pero yo era peluquera y hace Sí. 15 años que yo me llamo así, una activista antiquímicos porque tuve que dejar la profesión debido a los químicos de peluquería. Yo siempre, durante casi 40 años, he estado haciendo coloraciones permanentes, alisados, todo técnico, ¿no? Sí. Y he desarrollado hace 15 años una asma alérgica al amoníaco, a los sulfatos, a todo un montón de químicos. Entonces, desde entonces, en mi casa, en mi vida, no hay químicos. Supongo que eso me ha salvado de una enfermedad peor, que es el síndrome químico múltiple. Entonces, cuando yo me compré tu libro, cuando salió, pensé, digo, anda, uno como yo, pero con la alimentación, ¿no? Y con los plásticos y con los disruptores endocrinos. Y pensé, pues bueno, hay más gente que piensa como yo, ¿no? Que los químicos no son buenos. Entonces, bueno, tu sabiduría, porque yo no soy ni química, ni bióloga, ni nada, he sido una peluquera. Ahora lo que hago yo es formar a las peluqueras en lo que es la peluquería saludable y sostenible. O sea, he desarrollado una formación en donde les enseño a trabajar sin químicos o como mucho con un 10% de químicos, porque a veces en la peluquería es necesario hacer trabajos con algo químico, pero claro, al menos esas personas ya no están todo el día en un lugar oliendo ese cóctel químico que desprenden los cosméticos. Y bueno, Sí. yo tengo muchos seguidores de síndrome químico múltiple, de fibromialgia, de un montón de enfermedades que yo tengo la manía de que vienen de ahí también, ¿vale? Y Sí. bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de qué opinas tú de estas enfermedades, de los químicos de peluquería o de cosmética, etcétera, etcétera. Pues mira, gracias por la invitación y el tema es apasionante, ¿no? Porque realmente, como tú has contado en tu caso personal, muchas de las personas afectadas se han encontrado de frente con el problema sin tener demasiada ayuda y sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y le ha costado a muchos de ellos, Carmen no lo ha contado, el reconocer que hay algo, como dice ella, que no están locos, sino que hay algún problema exterior, externo, no deseable, que transforma todo su organismo y que los pone en una situación de alarma, ¿no? Está claro que es muy distinto tu situación que la de una persona trabajando, por ejemplo, en una oficina o trabajando en un ambiente mucho menos químico. Peluquería y cosmética y manicura están reconocidos como profesiones de riesgo químico. Es decir, que no estamos hablando, como en el caso de la sensibilidad química múltiple, de una pérdida de la tolerancia, que esto queda muy bien, ¿no? Gente que en un ambiente normal se pone fatal. El caso de la actividad profesional en peluquería, en manicura o en cosméticos es una actividad reconocida como en limpieza mismo, ¿no? De Uh -huh. exposición química profesional. Es decir, en cantidades y variedades que una persona de la calle no va a estar nunca expuesta, ¿no?
Es decir, claro, que ahí no se trata de una pérdida de la tolerancia, ni que te esté fallando algo, es que la exposición es muy importante, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años cuando el gobierno francés editó un documento de 200 páginas solo dedicado a la manicura, y su declaración de situación de exposición química de alto riesgo era antes de COVID. Y entonces la ujú, obligatoriedad del uso de mascarilla, ambiente con aspiración forzada continua, porque hay productos de químicos de barnices y de pinturas y de disolventes que todos los conocemos, más el hecho de la limadura, ¿no? La lima que va provocando un aerosol de claro, micropartículas que se te meten por los pulmones. Es decir, que está reconocido como una profesión de riesgo, de exposición química. Y lo interesante es saber que eso tiene que estar bajo control, ¿no? Tanto en los productos que se utilizan el profesional como los que se aplica al cliente, ¿no? exacto, Acuérdate que de siempre hemos hecho estudios de cáncer de mama y uno de los factores de riesgo ha sido el uso de tintes del cabello, ¿no? Es decir, no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo. Hasta no, los epidemiólogos más decimonónicos consideran la exposición a determinados productos, porque ellos los tienen ya metidos en su médula de que eso es malo, de que el resorcinol o algunos componentes de tintes del cabello eran factores de riesgo para cáncer de mama y de hecho en las encuestas epidemiológicas lo preguntaban. Es decir, en resumen, que la profesión de peluquería es una profesión de riesgo de exposición química y todo lo que acompaña a peluquería, la cosmética o la aplicación de cosméticos o la manicura. Lo segundo es la exposición inadvertida de tus clientes que van una vez a la semana o una vez cada 15 días que no tienen exposición profesional y les cuenta como exposición temporal y les desencadena problemas que no saben interpretar, porque no consideran que tengan una vida ni distinta ni especial, sino que es claro, la vida de todos. Están en su casa, compran la misma ropa, consumen la misma comida y utilizan los mismos productos de cuidado personal o de cosméticos y en un momento determinado su vida se le vuelve en contra por el problema de la sensibilidad química múltiple o de los síndromes de sensibilización central. Y ahí sí que hay, como ellos dicen, una pérdida de la tolerancia, porque no pueden vivir en el mundo que los demás toleramos. Ellos no lo toleran y adoptan patrones de enfermedad que corresponden, pues, a como si fueran trabajadores de la refinería de petróleo, ¿no? Y no es sí, así, ¿no? Eso es una situación muy compleja. Lo que sí te voy a decir es una cosa que quizás sea el punto para hacer esta noche más interesante, es que el ambiente químico en que se desenvuelve nuestra vida es completamente diferente al de hace 30, 40 años, ¿no? Hablaba esta tarde, por eso me he equivocado en la hora, en Canarias, hace un rato, y por eso es una hora menos, y decía con alguien que el problema a lo que yo me exponía en mi infancia, pues mi ujú, clase del colegio era de madera, los pupitres eran de madera, el tintero era de cristal, el suelo era de terrazo y la ropa que yo llevaba pues sería de lana. Y ahora el niño está en una aula con el suelo de PVC, que es un derivado del petróleo, con un pupitre de melamina, que es un derivado del petróleo, con una colonia y dos productos de cuidado personal derivados del petróleo, comen un vaso de plástico, bebe agua en una botella de plástico y comen un vaso de policarbonato derivado del petróleo y su ambiente de exposición es completamente distinto. Y claro, lo peor de todo, eso le acompaña desde el nacimiento. Es decir, exacto, tenemos, y tú vas a hacer frente, Esther, a una generación completa de gente de 30 años que han mamado eso desde el vientre de su madre, claro. porque Eso es su lo que te madre, quería yo comentar. O sea, mi hija, por ejemplo, tiene principios de poca tolerancia, ¿vale? O sea, tiene sí, un problema que a veces se le hincha la lengua y no sabemos por qué,
que si la fructosa, que si es esto, le hacen pruebas, pero de momento no le ha salido nada. Y mi pregunta es esa, o sea, todos los tintes que se ha hecho mi madre y que yo he tragado, todos los tóxicos trabajando, estaban en mi ADN y se los he pasado a ella y por eso ahora ella es No, intolerante. no, probablemente ni siquiera están en el ADN. Como la gente le gusta tanto la genética, lo que nosotros pensamos es que hay una palabra que se utiliza ahora más de moda, que es la epigenética, ¿no? Que ni siquiera son modificaciones ni mutaciones en el ADN, son informaciones, muchas de ellas de carácter hormonal, que actúan sobre la expresión de los genes. Es decir, los genes están ahí, no lo ha modificado nadie, los compuestos que eran mutagénicos y genotóxicos, la administración lo ha sacado del mercado porque eso se controla de forma muy estrecha, lo que es carcinogénico, mutagénico, se controla, pero estamos hablando de compuestos que, como las hormonas, modifican la expresión de los genes. Y hay algo muy desagradable y muy triste, que es que esa tendencia a la enfermedad que se manifiesta en el adulto, cuando alcanza los 30 años, puede haberse definido en las exposiciones durante la infancia. La infancia. Ujú. Tengo aquí delante del ordenador de un supercongreso, ahora que se ha acabado la COVID mundial, que se llama DOHAT, Developmental Origin of Health and Disease, el origen durante el desarrollo de la salud y la enfermedad en el adulto, porque cada vez hay mayor conciencia de que las exposiciones tempranas pueden condicionar tu riesgo de enfermedad cuando alcanzas el adulto. Y Claro, son daños no genéticos, sino de expresión de genes que lo van a hacer de forma inadecuada y propenso a la enfermedad. Yo siempre he contado, y además durante años, y vosotros lo habéis oído, que una de las hipótesis de trabajo que empezamos hace ya más de 30 años a ver era que la mala calidad seminal, agárrate, de un muchacho que tiene 32 años y que no es capaz de concebir, y estoy hablando del varón, y ujú, ahora le hacen el análisis, va con su pareja, todo está bien, no es la chica, es el caballero que le tiene una oligospermia, ¿no? Un bajísimo contagio espermático. Bueno, y entonces, pues no sabemos. Y ya le dice a alguien, bueno, pues va a ser el teléfono móvil en el bolsillo, o va a ser la vida sedentaria, o los pantalones vaqueros, vale, todo lo que quiera. La hipótesis que nosotros manejamos es que esa mala calidad seminal se definió en el vientre de su madre, porque hubo una exposición hormonal a antiandrógenos, que son sustancias que compiten con los andrógenos, en el momento más inoportuno, que era cuando en su organismo se estaban desarrollando las células que después van a hacer producir el semen, ¿no? Entonces, si ujú. esas exposiciones ocurrieron en el vientre de la madre y el defecto se manifiesta con 34 años, es dificilísimo establecer el vínculo, ¿no? Porque Claro, la madre no puede establecer el vínculo. Entonces, deja en una situación de indefensión a toda una generación que probablemente por nuestra propia dejadez o por nuestra propia estupidez, la nuestra, de los mayores, ha sí, sí, resultado sí, expuesta. Y yo digo en algunas ocasiones, chicos, es que como esto sea verdad, lo malo está por verse. claro, claro, sí, Digo, sí, sí, ojalá, te lo digo de verdad, Esther, ojalá estemos equivocados, pero como lo que llevamos estudiando 40 años sea verdad, lo que estamos viendo es todavía es el principio, sí, 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 porque sí, estamos viendo el efecto de contaminantes derivados del petróleo en la gran revolución de los utensilios y los instrumentos de consumo sí, sí, en sí, los últimos 30 años, que nos ha pillado a todos, pero a mí me ha pillado de viejo. A los otros lo sí, ha pillado en el vientre de su madre, ¿no? Entonces es muy, muy, muy preocupante. Y por eso cuando tu hija te diga que tiene síntomas o que empieza a manifestar algo, hay que prestarle atención y hay que claro, reclamarle a la asistencia sanitaria que se merece para ver esa atención. Lo que no queremos es que la gente, a ver, Esther, interprete todo esto como enfermedades modernas, que la obesidad, la diabetes, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el déficit de atención y la hiperactividad, el autismo y el hipotiroidismo o la hipovitaminosis D, que sí, son las enfermedades modernas, simplemente se diga que es que son modernas. Dice, no, exacto, sí, sí, sí. para No, nosotros
está muy vinculado a los hábitos, a los cambios de hábito y a las exposiciones, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. No, no, es que es eso, se está desarrollando una humanidad con problemas, claro. Dice Carmele, que lo estoy leyendo aquí abajo, esto está muy Sí, bien, ¿eh? Porque aparecen los sí, mensajes claro, sobrescritos. sí. Dice Carmele Así que tú la puedes mayoría, ir, sí, esto está mejor que el Zoom. Dice, la mayoría de los polímeros derivan del petróleo, absolutamente, Carmele. Es claro, que es un cambio completo en los objetos de consumo. Es decir, los cosméticos de Esther y los productos de cuidado personal, todo eso es nuevo y son productos de síntesis que vienen de síntesis orgánica derivados del petróleo. Son los plásticos, como yo le pregunto a la gente con el problema de las mascarillas, digo, ¿tú sabes de qué son tus mascarillas? Dice la gente, de lino, de lana. Digo, no, son de polipropileno número 5, son derivados del petróleo, es decir, que el que ha vendido las mascarillas ha requerido una vez más de una fibra sintética derivada del petróleo de bajo coste, y nosotros nos la hemos colocado obedientemente durante 3 años en la boca y hemos eh, encomendado a la Virgen del Carmen para que nos proteja del polipropileno en la boca. Y dice, ojalá no pase nada, claro, pero claro, sí, sí, realmente sí. de repente Bueno, nos han sí, puesto, sí, el peligro, sí, sí. no Ah, lo también sabemos, está, pero no, a ver, a ver, a lo ver, sabremos, ¿no? Esther, no sabemos si es un peligro, es un riesgo. Y ahora, si fuera malo, pues sería peligroso. No sabemos si es bueno o malo. Nos habría gustado que alguien hubiera hecho un estudio de seguridad biológica de la exposición a esos plásticos, porque una de las cosas que hemos atendido durante la COVID es a una gestión pésima, pésima del plástico, ¿no? Hemos producido EPIs como para llenar Madrid y mascarillas para llenar la península, que ya están flotan por los ríos, están en el campo, te vas de Eh, paseo a La Vega y están las mascarillas flotando, y la gestión de todo ese plástico ha sido muy inadecuada, ha sido imperfecta, porque yo digo sí, siempre, si es polipropileno número 5 déjame que lo tire en el contenedor amarillo. No, 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 claro. no. No, no, Al resto, esto va al sí, gris, ¿no? Y entonces todo ese plástico o bien se ha ido enterrando o quemando, pero no se ha gestionado ni se está gestionando bien. Y todo eso, sí, al sí, final, a ver, al final tiene unas consecuencias, Carmele. Al final tiene unas sí, sí. consecuencias porque están metiendo en el medio ambiente una cantidad de elementos extraños a los cuales tendrás que adaptarte, sí o sí, ¿no? Claro, claro, claro. Es Bueno, decir, que eso lo del... es Sí, como también dice Carmele que los guantes son obligación, pero la mascarilla no. En peluquería los guantes no son obligación. Te los pones sí. porque te los tienes que poner. Y lo que es Dice, obligación es usarlos de los que no son de látex. Tienes que usar los sí, otros, pero sí, 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 los de vinilo, ¿no? Es los de decir, vinilo o rico, nitrilo. Sí, sí, los de vinilo o vinilo nitrilo. que es una manera vulgar de llamar al PVC con talatos, ¿no? Que se llama vinilo, Exacto, queda más bonito llamar exacto. PVC con talatos, pero realmente son todo derivados del petróleo con una Exacto. composición compleja, muy compleja. Sí, sí, El que hace los guantes de vinilo tiene un catálogo de 600 aditivos para darle la flexibilidad y el color que tú te mereces, y nadie ha hecho la evaluación del riesgo de tener esos guantes durante 8 horas de jornada laboral. Dice claro. Esperance Ferreira que en Francia Sí. tienen una ley del año 51. Esperance, en el año 51 sabíamos tan poco de los disruptores endocrinos que o la ley francesa se ha actualizado o no nos sirve de nada, ¿no? Porque en el año Claro, 51, a ver, Esperance, en el año 51 no sabíamos nada del bisfenol A, apareció en el 60. Es decir, todo lo que estamos hablando, todo lo que nosotros le hemos dedicado la atención durante estos años, está apareciendo en el día a día. Es un fruto de la innovación, sin que los riesgos se hayan testado de forma adecuada, ¿no? Ahora tenemos un claro. problema enorme con la basura plástica, porque estamos todos boquiabiertos. A ver, ¿qué va a pasar con los microplásticos? Ya los italianos acaban de publicar plásticos, microplásticos en la placenta humana, se han inventado el nombre de la
plasticenta, muy italiano, la plasticenta. Y la plasticenta ya es un indicativo de que esos microplásticos que la gente se horroriza cuando le dicen que están dentro de los pececitos del mar, nosotros le decimos, no, están en la placenta humana. Y ahora, a ver, Esther, tenemos que esperar a ver si eso es bueno o malo. Y por la claro. experiencia previa sabemos que bueno no debe ser. ¿De Exacto, acuerdo? sí, sí, Y es por la pésima gestión del plástico. Y lo peor de claro. todo es que de nuevo, como pasó con la industria química, vuelven a culpabilizarnos a nosotros, porque somos Sí, incívicos y no tiramos los plásticos de la forma adecuada. Y tú sí, le sí, dices, sí. pero ¿hay alguna manera, hay alguna razón para que los tomates vayan de 6 en 6 en una barqueta de poliuretano, con un fil de polietileno, en una bolsita de polipropileno y en un carrito de policarbonato? Nadie ha pedido eso, ni siquiera aumenta las características organolépticas, ni siquiera es bueno para la prevención de nada. Claro. Es decir, es un enorme abuso que lo único que ha provocado es que pase lo que está pasando. Como yo digo, que el 100% de los niños españoles mean todos los días plástico, ¿de acuerdo? Y lo dice y se enfadan los padres y las madres porque miran en la escupidera y no hay pedacitos de Playmobil, no está el casco del romano. Él dice, no, estamos hablando de los monómeros que corresponden a ese plástico. Y ya para acabar, y eso, a ver, Esther, que te lo digo muy serio, no te pasó a ti porque tú no measte nunca de plástico de niña. Claro. Lo estamos orinando de adultos y lo están orinando nuestros nietos. Y entonces cuando Ujú. dice, chico, o pones remedio a esto o lo peor está por verse, ¿no? Claro, porque la orina además pasa por los riñones, que son los que tienen que limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces los Claro, riñones también se estropearán, ¿no? Antes. bueno, los riñones son, a ver, para los plásticos, para muchos de estos compuestos, no tienen, son más inertes porque lo que nos interesa de estos compuestos es su efecto hormonal, ¿no? Y la relación de las hormonas clásicas como la hormona estrogénica o androgénica o la hormona tiroidea o la hormona D con el riñón pues son más raras, ¿no? A lo mejor con la función renal del metabolismo mineral óseo sí, pero en general lo que nos interesa es el tiempo que están en sangre y que se excretan. A nosotros la gran solución de poderlo medir en orina es que es una demostración que la exposición ha ocurrido, ¿no? Claro. Acuérdate que durante años nos habían matoneado de que si los niveles que había de mercurio en un Sí, pez espada no iban nunca a ser un problema porque la exposición no iba a ocurrir. Y en cuanto empezamos a medir el metilmercurio en la orina de las embarazadas en España, pues nos dimos cuenta que no es que no iba a ocurrir, es que estaba ocurriendo en el día a día. Entonces el ministerio se puso las pilas para empezar a dar recomendaciones del no consumo de mercurio, que es un disruptor endocrino neurológico, en las mujeres que pretendan quedarse embarazadas, en las lactantes o en los niños de corta edad. Y entonces ujú, ujú. eso se descubrió gracias a que lo medimos en orina. Y una vez que lo medimos en orina, sabemos que la exposición sí ha ocurrido. Y ha ocurrido la Claro. exposición a los talatos del PVC, ha ocurrido la exposición al bisfenol A del policarbonato y las resinas epoxi, ha ocurrido a los aditivos que lleva el plástico y, a ver, esto te atañe a ti, y fundamentalmente la exposición a los cosméticos. Ahora Claro. tenemos una Bueno, lucha enorme con la benzofenona 3. Europa ya le ha puesto el cascabel para ver cuánto le queda a la benzofenona de permiso para estar en la formulación de las cremas y filtros ultravioleta. Pero es tóxica, es un disruptor endocrino, altera tus neutrinos, sí, hormonas y sí, entonces sí, no sí. queremos benzofenona. Y el mar está lleno de eso, porque la gente se Sí, baña con la crema solar. pero Esther, está el mar, a ver, déjame que hable mal de los zoólogos, pero es que también está lleno el líquido amniótico, donde se baña tu niño. ¿De Claro, acuerdo? claro, Yo claro, claro. recuerdo, Esther, perfectamente una periodista contándome que habían publicado los chicos del CSIC en Doñana
la presencia de filtros ultravioleta, benzofenona entre ellos, en los huevos del aguilucho lagunero y la cigüeña no sé cuánto. Y yo le dije, ah, sí, qué interesante. Y le decía yo a la periodista, ¿sabe usted que está en la orina de todos los niños de Sevilla? Por eso de hablar de Doñana, ¿no? Y de Huelva. Sí, No, pero es que y volvía ella con el aguilucho, yo no sé lo que es, el aguilucho lagunero y la cigüeña parda, ¿no? Decía, pero, a ver, que está en la orina de los niños, que pobre tico el aguilucho lagunero, pero que los niños andaluces ya tienen eso en orina también, que no vengas con historias ambientales, que empiece a ver y por favor dedícale atención y publica en el diario regional que los niños tienen este problema de exposición y nosotros acabamos de publicar el vínculo de esa benzofenona con la enfermedad que conocemos como endometriosis en las sí, mujeres sí. y con problemas de desarrollo en los niños. Y dice, Ujú. tío, más de esto no podemos hacer. Lo que hay que hacer es ser mucho más rápido en la toma de Claro, decisiones. claro, claro. Sí, sí, sí. Es que todo esto va muy lento. Y eso que Europa es el sitio donde hay más prohibición de químicos a nivel, hablo de cosméticos. Hay más que en Estados Unidos. Estados Unidos aún Absolutamente, va absolutamente. más atrás. Esther, te voy a dar una noticia que es impresionante. El 22 de febrero, que fue la semana Sí. pasada, la Mm, Unión Europea ha reducido, ha propuesto, y hasta el 22 de febrero se podían presentar alegaciones, una mm, disminución de la ingesta máxima de bisfenol A en Europa, mm, que mm, pasa, a ver, de 4 microgramos por kilo y día a mm. 0,04 nanogramos. Es decir, han reducido la exposición a bisfenol A en 100.000 veces. No hay Imagina. antecedentes en la historia de Europa de darle un corte de ese tamaño a la reducción de la exposición, pues probablemente porque haya evidencia suficiente para ver Claro, que, pues ¿sabes lo que pasa con esa reducción? Que el 80% de los europeos estamos fuera de la ley, porque tenemos una exposición mayor. Entonces claro. ahora hay que empezar a arriar velas y empezar a ver cuál era la fuente de exposición y qué se va a hacer. Y contestando tu pregunta, Estados Unidos inmediatamente ha dicho, así, con estas palabras, si es que vais a empezar con estos recortes, avisadnos, porque esto tiene unas consecuencias importantes en la economía y en la producción industrial, ¿de acuerdo? Avisadnos. Y dice, yo siempre digo, ¿tú crees que te va a salir caro? No, te va a salir barato. Yo siempre pienso, cuando le eches la cuenta al daño en salud que ha producido esa exposición, un 3% de infertilidad, un 2% de cáncer de mama, un 5% de obesidad y diabetes y un 6% de hipotiroidismo, cuando le eches la cuenta a lo que te ha costado la asistencia sanitaria, además del dolor, ¿no? De esa Claro, enfermedad, cualquier reducción es es bienvenida, ¿no? exacto. Sí, sí, Pero sí, como tú sí, sí. decías, Europa parece que va por delante, ¿no? Va por delante, sí. Bueno, pues a nivel de cosmética es lo que yo conozco. Yo a nivel de alimentación y tal no sé cómo están las cosas, pero con la cosmética estoy muy metida porque a mí me atañe mucho, ¿no? O sea, quiero saberlo todo siempre y estar a la última para podérselo transmitir a las peluquerías que están haciendo este cambio y están dejando los químicos, que ya Te son voy a decir una muchas. cosa, y Esther, y no hay otra manera. Mira, tú no puedes dejar esa responsabilidad del conocimiento en el consumidor, ni siquiera en tus compañeros, ¿no? Porque al final creas una situación de angustia que ves a los caballeros y a las señoras con la aplicación del móvil fotografiando las Sí, etiquetas de los cosméticos a ver si consiguen una información sobre los 30 componentes, cuál de ellos es tóxico, cuál no es aconsejable. Y crea una sí, situación de inseguridad y de búsqueda del culpable, cuando yo digo, no, si lo mejor no es aprenderte todos estos nombres, es tener tu centro de referencia donde la claro. gente que te vende, que te aconseja o que te trata, tiene sensibilidad por el tema, no SQM, ¿no? Sí, sí, Tiene sí, 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 sensibilidad y está de tu parte. A lo mejor se equivocan, claro, pero no vas como tú a ciegas, ¿no? Es decir, que creo claro, que la claro. clave
La clave está en el reconocimiento de que tienes que tomar consejo en algún sitio, orientación para no convertirte en un auténtico frustrado, ¿no? Ten en cuenta que una mujer española utiliza una media de 15 cosméticos y productos de cuidado personal. Un varón, Sí, 8. sí, Y es bajo, sí, menos, sí, Carmele, sí, menos sí. que las francesas, no, Esperance, Esperanza. menos que las francesas. Pero cada uno de ellos tiene 30 componentes. 15 por 30, pues son una cantidad enorme de compuestos que tú Claro, confías en que están allí y que están bien formulados, agárrate, para que el efecto combinado de todos ellos, te lo digo otra vez, el efecto combinado de todos ellos no te haga daño, porque ese efecto combinado ni siquiera se tiene en consideración a la hora de legislar no, los pero compuestos. claro, es ahí. Yo con AEMS he tenido varias conversaciones por el tema este, ¿no? Porque claro, ellos dicen, no, pero esto es legal, está bien, porque tal, y yo les digo, no, pero es que, por ejemplo, una persona se pone una crema un día o un champú un día, pero un peluquero utiliza durante 8 horas cada día de su vida laboral esos productos muchas veces. Y eso Absolutamente, y además, pero claro, Esther, es que estás descubriendo que es una profesión de exposición química y además sí, sí, sí. no, imagínate que puedes tener un obrero, un trabajador de la industria química y entonces tiene sus sistemas de protección porque eso es una cosa que hemos aprendido, entre los 30 compuestos que utiliza diariamente, pues tiene uno que es carcinogénico o tóxico, ¿no? Que después no llega al consumidor, pero que está en el proceso de síntesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces lleva un traje EPI, de esos que están ahora de moda, una mascarilla, unos guantes, tiene obligación de ducha antes y después y tiene todo un sistema de protección de su exposición y de su salud. Que Bueno, en la entonces, peluquería no hay. no, porque tengo una imagen que te tengo que vender, que tengo que pasar. Es una persona, no se sabe si es chico o chica, con un traje EPI completo, con mascarilla y escafandra, con guantes, aplicándole a una niña rubita, sin nada, sin mascarilla ni nada, un producto desinfectante en las manos. Es decir, va súper protegido la persona que lo aplica y en la otra alma inocente está exponiéndose, ¿no? Es decir, ha habido con la COVID una percepción de que se tenía entre manos una situación de riesgo, era riesgo biológico, pero el profesional ha estado protegido para ese riesgo biológico como nunca, como nunca. Claro, sí, sí, Imagínate sí, si hiciera lo mismo para la protección del riesgo químico y tú claro. estuvieras en tu peluquería y de tu pronto aparecieran 3 peluqueros y 3 peluqueras con un traje EPIC, con una escafandra y con guantes. Bueno, saldrían los clientes huyendo, diciendo, Claro, Dios claro. mío. Es decir, Sí, que sí. nadie quiere ir a un sitio donde los trabajadores se están protegiendo, porque entonces dice, ¿qué me estoy poniendo en el pelo, Claro. no? Bueno, esto es una de las cosas que cuando las peluqueras que yo enseño empiezan a trabajar con el color vegetal y dejan el tinte químico, yo lo que les digo es, si haces un tinte químico, utiliza mascarilla, pero esto, claro, antes del COVID. Y ellas cuando hacían un tinte químico se ponían las gafas protectoras y la mascarilla. Y luego poco a poco van haciendo más vegetales y van dejando los químicos. Bueno, hay muchas que Perfecto. tienen a lo mejor 3 clientas con químico, o sea, que Claro, van claro, cada y vez además, a esto. además Se están en encuentran, un, se, sí, se están en un encuentran terreno, mejor sí, 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 pero y además están en un terreno ganan clientes fácil. nuevos. Así es, porque tú muestras tu preocupación y si ellos investigan, saben que hay componentes Claro, que son de riesgo, ¿no? Y en los componentes, los tintes y todo, ya ha habido bastante información durante estos años, no en disrupción endocrina, sino en toxicidad carcinogénica, sí, como para que la exacto. gente vaya buscando una Eh, alternativa, ¿no? claro. Absolutamente. Pero claro, como tú dices, ahí el que está realmente desfavorecido es la persona que por prudencia frente a sus clientes no se viste de máscara, pero está expuesto Ujú, durante 8 horas a los mismos productos. Dice exacto. Josefina, dice, fíjate qué pregunta más curiosa hace Josefina más Gay.
¿Qué niveles en sangre son los normales de metales pesados como el mercurio? Josefina, cero. Cero. Los normales son cero. Para los compuestos tóxicos, contaminantes ambientales, la normalidad es cero. Nos negamos a admitir que un poquito es normal. Entonces, como eso lo hemos peleado tanto en Europa, olvidaron la palabra normal, ¿de acuerdo? Y ahora se habla de los valores de referencia, porque nadie puede admitir que el mercurio esté presente en la leche materna, como nosotros acabamos de publicar, y nadie puede decir cuáles son los valores normales de mercurio en la leche materna. Y la respuesta categórica es cero, indetectable. Si lo hay, es porque ha habido una exposición y una contaminación de las madres. Y entonces sí que hay unos valores de referencia para ver si España, agárrate, Josefina, tiene más que Francia o menos que Italia. Y entonces hay unos valores medios de referencia para ver quién está más expuesto. Pero deberían de ser la normalidad cero. Y eso no es así. Eso nos lo habían hecho creer, pero es mentira. Ahora que tenemos aparatos y los medimos, sabemos que lo que está en el medio ambiente y que lo que está en los peces del mar y del océano está en la sangre de las personas y en los humanos, ¿no? Claro. Es Bueno, decir, los que tintes químicos llevan mercurio, llevan metales pesados. Yo soy alérgica también a metales pesados. Me salió alergia a metales pesados. Y hay sí, un libro que te lo pasaré a ti, que ha sí, escrito el INS de Asturias, el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias. sí, Ya tiene 3 años este libro, que es un mapa de riesgo químico. Y lo que me contaron es que, bueno, analizaron productos de diferentes escuelas y de diferentes peluquerías y de diferentes marcas, por supuesto, y se dieron cuenta que habían tintes de cabello y otros productos que, según la etiqueta, ponía, o sea, no había ninguna sustancia de las prohibidas por Europa, pero cuando sí. analizaban el interior sí que las llevaba. O sea, que las etiquetas no estaban Así legalmente es. bien hechas. Mira, hay muchísimas sorpresas. Hay un trabajo muy reciente danés que incluso, nosotros ha sido una sorpresa, denuncia la diferente composición de las mismas marcas dependiendo de los países. ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo? Y entonces se va a línea, en ese caso no son productos de cuidado personal, sino cosmética fina, cara, y la analiza de diferentes países para grandes marcas y la composición es diferente en función de, no de los clientes, o me refiero de los gustos del cliente, a lo mejor que se adaptaran el aroma o algo, sino de las exigencias particulares que tenga ese país con respecto a la presencia de determinados compuestos, que en algunos casos son más exigentes que la media de Europa, ¿no? Dinamarca, Sí, Francia puede haber decidido algo de sí, forma particular porque ahí es así, ¿no? Hay algunos países que toman decisiones algo. Pero fundamentalmente te lleva la sorpresa de que hay gato encerrado en muchas composiciones, sobre todo cuando aparece la palabra parfum o la sí, bueno, palabra fragrance. aroma, a fragancia o Los aroma, españoles, no, las palabras oficiales son parfum o fragance. Y los sí, españoles, que somos simples, nos creemos que el parfum es el perfume y la sí, fragancia es el olor. No, sí, corresponde a la parte no declarada del cosmético para evitar las imitaciones. Es una parte o una serie de componentes declarados a la administración, pero no al público, para que eviten sí, la imitación. Y entonces eso te deja en una indefensión porque no está. Publicamos nosotros recientemente la exposición humana compuestos perfluorados, que están muy de moda, los PFOS y los PFOA, y resulta que epidemiológicamente se asocia mucho con el uso de cosméticos. Y no está no está en el nombre del cosmético ni en la composición. Y nos llega un informe del Estado norteamericano, norteamericano, en donde está en el 80% de los cosméticos. Y dices, ¿pero formando parte de qué? ¿Dónde están y cuál es la función de los perfluorados si no está declarado en la etiqueta, ¿no? Es decir, que sorpresas todas. todas, Cosméticos, sí, nosotros teníamos siempre la confianza de que está, pues, es lo más próximo a medicinas y a fármacos, ¿no? Porque sí, tiene una etiqueta teóricamente, teóricamente que identifica, pero al final te das cuenta que
hay componentes que la Unión Europea decide quitar de en medio, tú lo sabes, porque ha borrado de en medio las dimeticonas, las siliconas. Las Sí. siliconas han estado en todos los cosméticos de lavado, como el champú y el gel. Ahora se ha reducido su proporción a menos del 0,1%, entonces ya no son útiles. Y la razón por la que los suprime es por el impacto ambiental. Mm. Y le Sí, dice, no por la salud. y dice, ¿y el impacto sobre mis niños? Dice, no, no, es que Sí. son de lavado, y entonces no se los queda uno. Digo, pero si mi Es niño como el saca la lengua, formaldehído. El sí, formaldehído está permitido hasta el 0,1% porque lo ponen como conservante en champús, en muchos sí, sí. productos. Cuando Y algo entonces quieren que no es como esté, la cerveza, ¿no? La cerveza sin alcohol lleva un 0,1 de alcohol sí, y el formaldehído, si lleva un 0,1, que es el mínimo permitido, pueden sí. poner sin formaldehído. Así es, así es. El 0,1 es el límite que le han dado en peso. Ahora tenemos un problema con el fenoxietanol, que es ¿Sí? también una sustancia preocupante, que está regulado al 0,1%, que no está en esos que se llaman libre o 0%, no tienen fenoxietanol, y resulta que la formulación del líquido milagroso para con la COVID está al 2,1%. En mi hospital está en todos los botes al 2,1% y le dice, pero no habíamos conseguido que estuviera en menos del Mm. 0,1%. Pues parece que estaban esperando a enero del 19, del 20 con la COVID para decir, no querías fenoxietanol, toma doble, ¿no? Toma. Y Sí, está, sí, y sí, está sí. todo. Una cosa que habíamos luchado porque no estuviera, ahora está formulada al Ahora dos coma uno está, por ciento. sí. Dice Es decir, que Isabel Lozano que ¿qué tiene que hacer la gente que tiene amalgamas de mercurio? pues mira, en principio, a ver, es complicado la eliminación, ¿no? De entrada ya no se utiliza o no ponerse la amalgama de mercurio. El problema que se podría dar es que fuera un depósito permanente de mercurio en tu boca y eso pues empezará a darte un problema interno. Yo siempre a la gente le digo una cosa, el mercurio peor para nosotros, a ver, atiende Esther, el mercurio peor para nosotros es el que ya viene lo que llamamos organificado. Es decir, el que ya se lo comió el plancton, se lo comió la sardina, se lo comió el mero y se lo comió el atún. Es Mm. mercurio incorporado a cadenas de carbono, es mercurio orgánico. Y ese mercurio es muy diferente al mercurio metálico. El mercurio metálico es más difícil que se incorpore a los sistemas metabólicos. Entonces, el mercurio de la amalgama es mercurio metálico, pero el mercurio del atún es mercurio orgánico. Cuídate Mm. del pez espada 3 veces en semana o 2 veces en semana, como se ha estado recomendando en España durante años, durante el embarazo, Claro, porque no es de claro, claro, recibo meterte esos niveles de mercurio orgánico. Otra cosa claro. es el mercurio metálico que tiene otros riesgos. Entonces, si puedes quitarte la amalgama y el proceso es sencillo y la movilización no es compleja, pues hazlo, ya está, y te has quitado una fuente de metales. Pero Claro. cuídate del mercurio orgánico que viene con la alimentación, porque ese tiene una mucha mayor accesibilidad a tu organismo y a tu cerebro, ¿no? Claro. Dice Isabel Lozano, ¿cómo se mide la toxicidad en sangre? La toxicidad en sangre, bueno, ahora se han puesto de moda, eso es de pregunta de nota, ¿no? Ahora se han puesto de moda una cosa que se llaman biomarcadores, que es el analizar en sangre y en orina, en fluidos biológicos, el efecto combinado de los contaminantes que pueda haber y expresar esos resultados en unidades equivalentes de hormona. A ver, te Ajá. sacan sangre, te limpian la sangre de hormonas endógenas naturales y el resto de la fracción que tiene la porquería medioambiental que circula en sangre, se hace un test biológico y se ve cuánto ese cóctel corresponde a la actividad de una hormona, por ejemplo, la hormona tiroidea o la hormona estrogénica. Y entonces de esa manera se pueden clasificar a los individuos en actividad supernumeraria,
hormonal Ujú, que no es interna, sino que es por culpa de la contaminación. Pero eso solamente se hace con carácter experimental en estudios, por ejemplo, de cáncer de mama o de malformaciones urogenitales en situaciones muy especiales. Se intenta buscar moléculas que hay en el organismo que naturales, ¿no? Proteína o alguna molécula que indica que hay exposición a determinados ujú. compuestos. Esos se llaman marcadores, biomarcadores de efecto y está muy de moda. La forma más sencilla, contestándole a ella, la forma más sencilla es analizando los compuestos puros o sus metabolitos en sangre o en orina, ¿no? Pero te da una información muy escasa, fundamentalmente por una cosa, porque, a ver, hay, a ver, ¿quién lo preguntaba? ¿Isabel? Isabel, 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 hay 144.000 compuestos químicos de síntesis por el hombre y la mujer. Lo digo siempre por el hombre y mujer. Hay 144.000 compuestos. De esos 144.000 compuestos hay muchos en el ambiente, en el mercado, que forman parte de productos y utensilios de consumo. De esos 144.000 no hay más de 1.500 que tengan actividad hormonal. Y aún siendo pocos, imagínate tú la cantidad de compuestos que se pueden medir en la orina de una persona. En la orina o en la sangre de cualquiera de los que estamos aquí hay compuestos orgánicos persistentes antiguos como el DDT o la clordecona, hay bisfenoles y talatos, hay familias completas dependiendo de lo que has comido o del gel o del el desodorante que te pusiste esta mañana. El problema es que el efecto combinado de todos ellos a lo mejor llega a unos niveles tóxicos para tu organismo o ligados a enfermedad, fundamentalmente porque esa exposición tiene una base diaria. Y dices, ¿cómo puedes medir? Pues puedes medir unos pocos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros medimos en sangre en los sujetos voluntarios en nuestros estudios, pues a lo mejor estudiamos 7 no persistentes y 3 persistentes, porque tenemos la metodología para medirlo y porque consideramos que son representativos del resto. Pero en realidad claro. medir todo lo que puedes tener es carísimo y difícil, ¿no? Y no lo hacen en muchos laboratorios, Ni hace supongo, ¿no? falta hacerlo, ni hace falta hacerlo, ni hace falta hacerlo. Ujú. Sobre todo, a ver, Esther, tú haces algo cuando tienes una solución o tienes unas medidas. Es decir, no necesitas tener esa evidencia para tomar las medidas. Como alguien ha dicho Claro, no, aquí, no, ya no, sabes lo que claro, tienes que hacer. Tienes que comer de claro, cercanía, comer de temporada, comer no exacto. procesado, comer ecológico y pagar el precio Y, justo por tu comida. No te claro. mires cuánto Y clorpirifos. contra menos química te pongas en tu piel, mejor. Ya está, hazlo así, porque Sí, muchos sí, de esos sí, compuestos, te voy a dar un disgusto, la mayor parte de los compuestos de los que estamos hablando hoy día no son persistentes. Es decir, que depende de lo que hayas hecho esa mañana, del claro, desodorante que te claro. hayas puesto. Se eliminan en orina en 12 horas. Es decir, que la medida te va a servir, si te has gastado ese dinero y hecho la medida, sirve para ese día. De hecho, eso es lo que nos critican cuando hacemos estudios de exposición humana, que eso no es significativo porque era ese día. Y nos critican porque eso a lo mejor no fue todos los días. Pero yo les digo, ¿pero qué día no te pones desodorante? Si el día que no te pones desodorante te lo dicen tus compañeros, ¿no? Claro. Te lo ponen. Sí, sí. Bueno, porque falta mucha información y la gente lo que ve por la televisión se lo compra porque se cree que es bueno y ya está, ¿no? Pero pues, hay otro tipo de cosas que puedes usar como desodorante, por ejemplo. Esther, sí, sí. Ahora dilo, porque te voy a contar una cosa, eso de si es legal es bueno. Bueno, a ver, yo, por ejemplo, no uso desde hace 15 años desodorante de comprar. Yo me lo hago con bicarbonato y con aceite de coco bio. Me hago una Sí, mezcla y ese es mi desodorante. sí, listo, pues hay que saber, tienes que saber que funciona, tienes que saber que no es peor que la alternativa comercial y tienes la experiencia de 15 años y de tus pacientes y tus clientes de que va bien.
Es decir, claro. confía en alguien que tenga esa experiencia. Yo no podría proponer ninguna fórmula magistral de desodorante porque no lo sé, pero sabes que yendo a donde te puedan orientar, pues puedes empezar. Vas a Claro, tu cosmético, a tu peluquería, donde saben de lo que están hablando, y vas a tu comercio donde son cuidadosos con el proveedor, que sea ecológico, ¿no? Y yo claro. creo que Yo al es lo que final, les cuento a las peluqueras que yo formo, ¿no? Les explico esto, les enseño y les ayudo a transformarse. Yo lo he sí, tenido que hacer por obligación, sí. pero las que lo están haciendo lo hacen porque quieren hacer el cambio, o sea, porque tienen esas Mira, ganas, no porque hay sea aquí una moda. hay una discusión que lleva aquí Carmen Isabel Lozano y sobre la legalidad y la Sí. legalidad. El otro día me decía alguien, decía, pero bueno, si es malo, ¿cómo va a ser legal? Y digo, parece que te has caído de un guindo, ¿no? Digo, el Sí. Estado tiene repartido por toda la geografía urbana unos locales que hasta hace poco ostentaban la bandera de España, donde se vende tabaco. Digo, 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 Y- digo, ¿de qué estás hablando? Es que la gente de pronto dice, ¿cómo va a ser el legal si es malo? Digo, pues el Estado vende tabaco, que es la cosa más claro, conocida de cáncer de pulmón y claro. cáncer de vías aerodigestivas superiores. Son Y productos no se legales. son productos Sí, legales, es sí, decir, que hay lo que nosotros exigimos, y eso sí estamos contigo en Cosmética, es que hay día a día componentes legales de los cosméticos en los cuales aparece nueva información que debería incorporarse para su es, disminución y para claro, su uso, pero no claro, llega, tarda claro. enormemente. Mira, Y ha aparte hablado del te formaldehído. cuento, Sí, las sí, peluqueras, muchas de ellas, ¿vale? Yo era una de ellas. Nunca había leído el prospecto que hay dentro de un tinte. Hay una sí. caja con el tinte dentro y dentro hay un prospecto como si fuera un medicamento. En ese prospecto pone, puede provocar reacciones alérgicas, prohibido a menores de 16 años y prohibido en cejas y pestañas. Pues bueno, que me diga a mí la peluquera que no ha teñido cejas y pestañas con ese tinte, que no ha hecho un color a un niño de 12, a una niña de 12 años. Eh, es una cosa normal, porque nadie lee ese Absolutamente, papel. Esther, y claro, entonces puede decir el fabricante, pero yo se lo escribí en la receta, es Claro, usted quien lo da. exacto. Pero Ellos afortunadamente, no tienen la culpa de nada. sí, pero afortunadamente, Esther, hay un movimiento de darse cuenta de que las cosas no están tan controladas como uno imaginaba y que tiene que ser mucho más cauto, exigiendo esa información y esa formación a los personal. Claro, Entonces, vamos a exacto, empezar no a leer etiquetas, que es una locura. Vamos a empezar a ver si alguien puede habérselas leído por nosotros y echarnos una mano en la comprensión o en exacto. cuál es lo más adecuado. Es decir, que no estamos diciendo ninguna cosa. Dice aquí Celis Ferrol, SQM Ferrol, Sí, que ha trabajado en sanitario desde el año 87 y que el hidrogel lleva muchos años antes que la pandemia y le ha hecho daño de siempre. Es decir, en el medio sanitario, Celis, hay tal cantidad de uso de productos que se utilizan porque hay una justificación siempre entre el riesgo y el beneficio. ¿De acuerdo? El riesgo-beneficio. Vale, esto es tóxico, pero estamos en una situación de alarma o de riesgo para la salud. La misma justificación que tiene la quimioterapia en cáncer. Es tóxica, sí, pero vamos buscando la curación. Vale, perfecto, todos aceptamos. Una de sí, nuestras sí, últimas sí. publicaciones, a ver, Gelis, una de las últimas publicaciones es plásticos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Exposición de los niños de muy bajo peso al plástico en el hospital. Bueno, el trabajo, publicado en la mejor revista norteamericana, ha sido demoledor. Todavía no ha respondido nadie. Simplemente lo han cogido, lo han aceptado y está sobre la mesa de la gente diciendo, tú no puedes seguir abusando del plástico de esa forma que lo está haciendo en un niño prematuro de bajo peso. Y eso extendido a cualquiera de las funciones o cualquiera de las actividades en el hospital. Alguien va a tener que empezar a regular Claro, la exposición química derivada del petróleo en el medio sanitario.
La primera manera de hacerlo sería, a ver, Esther, atiéndeme, sacando de los hospitales las máquinas Claro, de vending, quitando los bollicaos de los pasillos. Le dice al gerente, pero ¿cómo pueden vender bollicaos? Digo, yo siempre digo, vender bollicaos sí, y sí, sí, tigretones, sí, sí, vender de estas cosas en un hospital es como vender preservativos en la catedral. claro, sí, 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 Es sí. incongruente con la filosofía de la casa. Yo eso Bueno, lo he pensado muchas veces. pues no hay manera, no hay manera, no hay manera. Eso está en la contrata, está en no sé cuánto. Digo, pero ¿no te das cuenta que para empezar a creerte que tú estás de parte del ciudadano, tienes que empezar a actuar de esa manera? Que para Claro, que de verdad tengas la credibilidad que te mereces de que estás con la gente, tienes que empezar a eliminar todas esas fuentes de exposición. sí, 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 Porque sí, ya no están en los colegios y siguen estando en los hospitales. Una bollería claro, industrial diciendo aquí que están todos enfermos. Bueno, sí, es sí, decir, son sí. situaciones, como dice, esto era para Gelis, Es- que por Sí, supuesto habría que empezar a controlar en el medio sanitario, tanto para los profesionales como para los pacientes, la exposición a muchas cosas que no nos gustan, ¿no? claro. Muchas se están preguntando, porque es una pregunta que han hecho varias veces diferentes personas. Si tú crees que la persona que tiene síndrome químico múltiple, si dice que viene de la epigenética, si se podría revertir en algún momento de la vida. Mira, vamos a ver, Sara, la pregunta es muy interesante. A ver, eh, cuando dice la gente y los médicos que les gusta tanto decir que las enfermedades son genéticas, hay que distinguir entre lo que es genético y lo que es hereditario, ¿de acuerdo? Porque uno se confunde. Uno cree cuando le dicen que el cáncer es genético, uno piensa en los genes de su padre y de su madre. Bueno, pues eso cuenta por menos del 4,5-5% de los cánceres. Los demás no tienen que ver con los genes, ni con la herencia. Son lo que has comido, lo que has bebido y lo que te has expuesto. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando dices que cáncer es una enfermedad genética, dices sí, porque en su patogenia están involucrados los genes. ¿De acuerdo? Cuando dices que SQM tiene una carga genética, pues sí, porque la forma de que se produce la enfermedad, como en todas las patogenias de todas las enfermedades, están involucrados los genes. Pero la causa de que sea genética hereditaria está muy lejana, ¿de acuerdo? Es decir, bajo ese punto de vista, si no eres un mutante, lo voy a decir de esa manera, para que Zara, si no eres un mutante, todo es reversible. Porque realmente, si la situación que está provocando la dificultad de la expresión del gen de forma inadecuada o en el momento inoportuno o en la ausencia en el momento oportuno, si eres capaz de identificar qué está provocando ese cambio, pues por supuesto que puedes revertirlo. Es decir, muchas de las cosas y muchas de las enfermedades que conocemos incluso revierten de forma espontánea y revierten de forma espontánea porque la persona ha dejado de tener los hábitos o las exposiciones que había tenido hasta ese momento. Es decir, que no hay que tirar la toalla. La dificultad que tiene su EQM, y ya lo hemos hablado mil veces, es identificar un medio donde no estés expuesto. Y parece que es dificilísimo, ¿no? Algunas veces tienes que irte a la orilla del mar en una casa de piedra, ¿no? Porque no hay manera de identificar qué componentes de los objetos del día a día son los que están alterando tu organismo, ¿no? Es decir, que hay una esperanza de reversibilidad, pero bueno, la clave está en identificar cómo va, ¿no? Claro, claro, claro. Dice Gelis que ahora entiendo los múltiples casos de cáncer en el hospital donde Sí, trabajaba. Gelis, el problema de cáncer, te lo voy a decir para que te lo sepas tú y que lo digáis todos y todas. Uno de cada dos españoles que llegue, machos, que llegue a los 70 años va a tener cáncer. Una de cada tres hembras que llegue a los 70 años va a tener cáncer. Esa es la incidencia de cáncer en España. El 50% de los machos y el 30% de las hembras. Si sacas de esa lista el cáncer de mama no melanoma, es decir, las manchas esas en la piel y en la calva que tenemos todos del sol, entonces las cosas mejoran. Uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres. Pero con esa frecuencia tan enorme del cáncer, con esa incidencia tan alta que tiene, es normal que en cualquier trabajo
ya sea en el hospital o en tu bloque o en la calle, uno se vaya encontrando con muchos casos de cáncer, porque el cáncer es muy, a ver, Gelis, frecuente, muy frecuente, muy frecuente. Te lo voy a decir, 336 muertes diarias en España y 900 nuevos casos diarios. Me gustaría que Matías Prats, cuando ahora que apague el COVID, saque todos los días la estadística y nos enseñe cómo va creciendo el número de muertes y el número de casos, para que la gente tome conciencia, pero que es una claro, enfermedad muy claro. frecuente. Ya Sí, sea, sí, Gelis, te voy a decir, ya sea trabajadores del hospital o sea cómo los no. que viven en tu bloque. Y Sí, entonces sí. cuando uno cae en la cuenta, empieza a ver que todo el mundo tiene cáncer. Y te digo, sí, la mitad de los machos que lleguen a los 72 años, si no la ha pillado un coche antes o se han caído del andamio. Pero sí que es una enfermedad muy frecuente. Sí. Sí, sí. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta más. Hay mucho de Jeff Hellis de Sí. SQM, Hellis que Yelis dice que creo que Yelis es presidenta o algo así de la Asociación de Síndrome Químico Múltiple en el Ferrol. en el Ferrol, sí. Sí, Carmel, yo no uso sin más desodorante Josefina. aquí en Noruega. Carmel está en Noruega, usa Sí, perfume, claro, hay gente Carmele, de pero México, Pero hay gente de Carmele, tú todo el tienes una mundo. ventaja, que en Noruega con el frío que hace no suda la gente. Allí, allí, allí ni se suda. Bueno, esto es de broma, ¿no? La prevención es fundamental, por supuesto. Lo ven y lo anuncian. Por favor, ¿conocéis médicos en Cádiz? Para posibilitar nunca tener nada, ni maquillaje ni nada. Pues mira, Isabel Lozano, que estaba hablando con tu apuro. Mira, la mayor parte de las veces lo más conveniente es el asociacionismo, ¿no? Hay asociaciones de afectados en Castilla-La Mancha, ahí tenemos en Ciudad Real a Carmen, en Andalucía, en todos sitios. Hay una muy buena asociación de SQM en Andalucía y está en Córdoba, bueno, están todas las provincias, pero en Córdoba hay personas con muchísimo conocimiento y ellos tienen identificados sanitarios, médicos y enfermeros, o médicas y enfermeras, que entienden del asunto y que te pueden echar una mano, ¿no? Lo Claro, mejor las es, en lugar asociaciones. de ir, en lugar de ir a la consulta del médico que te diga, como dicen aquí es que no nos creemos eso, pues mejor va a uno que sí tenga conocimiento y que sepa por dónde ayudarte, Claro, ¿no? claro. Josefina pregunta si se pueden eliminar los metales pesados en el caso de que los tuviera en el cuerpo o que una vez analizados en sangre los encontraran, si se pueden eliminar. Mira, los metales pesados son persistentes como los compuestos organoclorados. La movilización de grasas y el adelgazamiento ayuda mucho a la pérdida. Hay tratamientos de desintoxicación que fundamentalmente estaban reservados en la clínica convencional para grandes intoxicados, ¿no? Ujú. Intoxicados accidentales en caso de niños o intoxicados profesionales. Pero por lo demás, parecería que la pérdida de peso para los que se acumulan en grasa sería la mejor manera de perderlos, ¿no? Lo mejor, en mi opinión, es identificar cuál ha sido la fuente de entrada o cuál está siendo la fuente de entrada y que desaparezca, ¿no? E Y evitarlo. inmediatamente, y una vez evitado, el organismo va a empezar de sus depósitos, va a empezar a movilizarlos, ¿no? Y a orinarlos o Ujú, a perderlos. Lo mejor es ujú. evitar la exposición nueva y de esa manera va perdiendo. Como siempre, la prevención y la evitación, ¿no? O Sí, sea, y el es conocimiento y eso. sobre todo, como tú has dicho, y por eso estamos aquí esta noche, el buscar personas de confianza que tengan la Claro, información por ti, que tú no te vayas a claro, agobiar intentando localizar un clínico que te haga caso cuando hay algunos sanitarios y consultas públicas y privadas en toda España donde la gente está avivada de esto, ¿no? Yo no te voy a decir claro. nombres, pero hay muchos. Hay un grupo de Carmen Ruiz en Cataluña y están dentro de la propia administración sanitaria pública y están haciendo muchísimo, ¿no? Por apoyar a Mm. esto. Hay un movimiento enorme de Antonia
En Murcia están montando a partir de la consejería todo un movimiento de apoyo a SQM porque es una médica afectada y se ha empeñado en que se vaya montando la asistencia pública en esto, ¿no? Es decir, que hay en todas las provincias, hay alguien que ya está moviendo y ya no tienen el estigma de antes de que estás loca, ¿a dónde vas?, ¿no? Sino que hay Sí, 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 conocimiento, ¿no? claro. Bueno, pasa como con todas las enfermedades estas que no se sabe muy bien todavía, como el colon irritable, por ejemplo, ¿no? Sí, Que hasta que no hay alguien famoso o alguien del médico o alguien que lo sea conocido, pues entonces no hay movimiento de estas enfermedades, ¿no? absolutamente, pero ya creo que lo hay, ¿eh? Hay una conciencia importante y hay, yo reconozco en muchos sitios gente profesionales y asociaciones que están haciendo muchísimo, dándole visibilidad. Además, es casi siempre en manos de mujeres trabajadoras que saben muy bien jugar el partido, me refiero de que han tenido una actividad Eh, laboral y que saben de lo que están hablando, ¿no? eh, Porque además yo lo que creo que las personas que tienen algún tipo de enfermedad así son luchadoras, realmente son personas luchadoras, o sea, emocionalmente no se hunden, ¿no? Quieren estar bien y siguen adelante porque es, ellas quieren estar bien, no quieren estar Absolutamente. enfermas. Y además agobiadas porque hasta que encuentran que tienen un diagnóstico y que las causas son difíciles de reconocer, pero sí el que no es un problema de la cabeza, pues lo Exacto. sufren muchísimo, Y, ¿no? Porque y que son la despreciadas familia, durante... que la familia la empieza a creer, que todo, o sea, es que, Ya claro, está, su ya vida está, ya cambia está. completamente. Sí, Y la sí. popularidad que le Ah, han dado a alguna gente de que eso es una cosa que puede estar pasando y que es una realidad, ¿no? Hay sí. una actitud también en el cambio de la mujer en la consulta médica, porque durante muchos años ha habido una discriminación enorme en el trato, y lo sigue habiendo en muchas cosas, a la sintomatología y a las enfermedades femeninas, ¿no? El otro día lo hablábamos, que hay una discriminación o una por sexo, pues porque muchos de los ensayos clínicos y mucha de la experimentación y muchos de los datos se han hecho en el humano medio, que se creían que era un hombre rico y saludable de 70 años, blanco y de Europa, y de pronto se han dado cuenta que hay la mitad de la población no es hombre, es mujer, ¿no? Y entonces Sí, falta información de cómo responde el organismo de la mujer a los tóxicos o a los fármacos, porque las mujeres claro, nunca han sido elegibles para un ensayo clínico no fuesen a estar preñadas, ¿no? Entonces, bueno, pues exacto. entonces Sí, sí, ya está. Y la fisiología es totalmente diferente. Pero es que además, aparte de esa discriminación o esa diferencia fisiológica, hay una diferencia de género en donde la mujer ha sido pues muchas veces maltratada en las consultas. Hay frases que yo repito en mis conferencias que le dicen a las mujeres en las consultas que es impensable que se le dijeran a un hombre. Ya, como no te dolerá tanto, o eso es cosa de mujeres, o qué quieres. ¿Tú te imaginas que un hombre le dijera en la consulta, no te dolerá, me duele aquí, no te dolerá tanto? O que dijera, eso es cosa de hombres, impensable. Pues eso es pensable. Sí, la sí, terminología sí, habitual con la que es la toma de decisiones de las mujeres sin información, porque no van a entender, bueno, mil cosas o, sí, bueno, sí, unas sí, sí, situaciones, sí, pero no solamente provocadas, te voy a decir, Esther, por los hombres, sino por las sanitarias también, por los sí, médicos y las sí, 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 enfermeras y todo, ¿no? Las médicas y las sí, sí, enfermeras. que es Es decir, generalizado, sí. sí, un trato muchas veces que no es entendible. Y eso ha hecho que muchas de estas enfermedades de causa hormonal, que tienen una mucha mayor prevalencia en la mujer, el SQM, el hipotiroidismo, la hipovitaminosis, pues hayan sido muy mal consideradas. El otro día me mandó una de mis hijas, yo no tengo TikTok, ya sabes que no tengo Instagram, ¿no? Lo hemos aprendido, que manejo muy mal el Facebook, pero tampoco tengo TikTok. Y me manda ella vive en Estados Unidos y manda uno de 3 imágenes. Es una madre joven con un niño durmiendo en los brazos, sudoroso el niño, sudorosa la madre, en un sofá, ¿sabes? Esa imagen de enfermedad, ¿no? Y dice, mi marido y yo estábamos fatal. Nos dolían los huesos, la cabeza. Mi marido creía que se moría. Yo pensé, mañana me baja la regla.
al día siguiente nos hicimos la prueba y los dos teníamos el COVID o la COVID, ¿no? Digo, fíjate la manera diferente Bueno, de de entender la pensar, enfermedad, ¿no? sí, 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 el sí, sí. marido dice que es el último día de vida que le queda y ella dice, ¿no será la regla? Sí, Entonces sí, es sí, sí, una percepción tan distinta de la enfermedad que hace que todo esto de lo que estamos hablando al final y lo que tú estás hablando y la cosmética y la peluquería tenga verdadero interés para la enfermedad en la mujer, ¿no? Dice claro, Zara, dice Zara sí. que igual que la tiroides, yo tengo Hashimoto heredado de mi abuela, de mi madre y después yo. A ver, Zara, te voy a dar un disgusto. No sé dónde vives, pero mira, yo vivo en la Avenida Constitución 39 y ya vivo en el tercero y nací en el primero. Es decir, he subido 2 plantas. A ver, cuando habla de genética y hablan los americanos, ellos han nacido en Colorado, han vivido en Nueva York y se han casado en San Francisco. Los de Granada nacimos en el primero y ya vivimos en el tercero. Es decir, ¿cómo diferencia las exposiciones familiares de la genética? Cuando en muchos de los hogares españoles los abuelos, la abuela, la madre y la hija han comido lo mismo y han vivido en el mismo ambiente. Es decir, hay una enorme dificultad en distinguir lo que es hereditario de genes y hereditario de hábitos y de Claro, exposiciones. Entonces, muchas claro, veces, yo no sé dónde vive Zara Fajardo, pero en muchas ocasiones en las sociedades occidentales nuestras hay una convivencia familiar que impide que se distinga bien qué es genético y qué es la participación del mismo ambiente, porque has vivido muchas veces en la misma ciudad, en el mismo pueblo, y si es posible, la abuela te sigue haciendo la comida claro. con la... Sí, Ha sí, cambiado sí, los ingredientes, pero se come lo mismo, ¿no? Bueno, seguimos. claro. Dice Alaís, ¿qué relación tiene con el autismo todo esto químico que Oh, tenemos en Dios mío. sangre? Mira, ¿quién lo dice? Alaís, no sé de Alain. dónde es, Alaís Nachi. Pues mira, Alain, mañana me voy a Madrid, pasado mañana tengo una conferencia en la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica y voy a hablar de un trabajo que no es mío, pero que acaba de salir publicado en la mejor revista del mundo, que se llama Science, Science. Nosotros decimos Science, ¿no? Yo nunca he publicado ahí. Eso es para los primos hermanos de Dios, ¿no? Bueno, pues el trabajo tiene 15 páginas, es de un grupo sueco, francés e italiano, y se llama Del estudio epidemiológico a la molécula, el efecto combinado de los disruptores endocrinos. Te voy a contar. Han hecho, han estudiado más de 2.000 madres suecas y han seguido a sus hijos y han estudiado los problemas en el lenguaje, en el desarrollo de el habla y los problemas en el lenguaje, como buena expresión del desarrollo, del desarrollo neuroconductual y de la inteligencia. Bien, y entonces han medido la exposición a compuestos químicos durante el embarazo. Y después de hacer un montón de estudios en animales, in vitro y in vivo, se han dado cuenta que a pesar de que los contaminantes en sangre que tenían las madres estaban en concentraciones muy bajas, sí que hay un efecto combinado de todos ellos, del cóctel. Y El las que cóctel. tienen más concentración y más efecto de ese cóctel, que son el 52%, tienen hijos con problemas en el desarrollo de lo que llaman el espectro autista. ¿De acuerdo? De todo. Y dicen que mientras que sigas midiendo los compuestos individuales y te sigas fijando en una sola fuente, los cosméticos, la alimentación o los plásticos, vas a estar a ciegas. O mides la realidad de múltiples compuestos en concentraciones bajas o no eres capaz de saber quién está expuesto. Y bueno, que eso se publique en el año 2022 en una revista de este peso es llamar enormemente la atención a todo el mundo, de que basta de exposiciones, a ver, Esther, basta de exposiciones Sí, pequeñas. sí, sí, sí. Todo el Yo mundo muy también lo digo, contento, basta.
Ujú. Todo el mundo muy contento porque todo es pequeño, bajo. Pues que sepas que muchos pequeños y muchos bajos dan lugar a un Hacen uno efecto grande, o uno claro. grande. Y entonces, cuando ya por fin la revista Science hace 3 días publica esto, yo se lo voy a contar a los pediatras de atención primaria, no, de endocrinología. Digo, mucho cuidado con decir que la exposición es pequeña, porque en el Claro, mundo actual hay múltiples exposiciones y claro. el objeto de estudio que han utilizado estos señores es el autismo. Entonces, hay si queréis leer un libro que está muy bien, que se llama El cóctel tóxico, está en francés y en inglés, Toxic Cocktail o Le Cocktail Toxique, de una profesora de investigación, Legión de Honor de Biología Molecular, que se llama Bárbara Demenex, que está dedicada entera a eso, a los efectos neuroconductuales y neurológicos de la exposición combinada a compuestos químicos, ¿no? Ujú. Dice Josefina si hay estudios sobre biomarcadores para síndrome químico múltiple. Yo creo que sí, ya están apareciendo, sobre todo para intentar encontrar, como diría yo, el eslabón perdido, lo que vincula exposición con los efectos. Hay muchos intentos de ver, nosotros lo llamamos en medicina la patogenia, que es cómo Ujú. ocurre la enfermedad, ¿de acuerdo? Mira, lo que realmente le interesa a la gente es por qué ocurre, ¿de acuerdo? Porque lo que nos interesa es identificar las causas. Pero para que sea todo más científico y más creíble, hay que rellenar el casillero de cómo ocurre. Y entonces se dedica enorme cantidad de dinero para ver cómo ocurren las cosas. Pues sí, en la gente que estudia la patogenia hay marcadores para estas enfermedades. Pero lo que nos interesa, a ver, antes de que llegue esa información, es tratar de identificar las exposiciones para tratar de cambiar los hábitos. Porque si Claro, no te vas a morir antes de que el otro haga el famoso publicación de la causa. Yo le claro. digo a los enfermos, si no nos interesa cómo ocurren las cosas, sino por qué ocurren. Porque ocurren y evitarlas en lo Y posible, evitarla, claro. evitarla, que ya después me daré cuenta si estaba equivocado o no, ¿no? Claro, siempre puedes volver a comprar aquello que has Sí, dejado sí. de comprar. Si dejas de comprarlo, lo único que alguien va a descalabrarse porque va a dejar de ganar dinero, pero a ti no te va a pasar nada. Exacto. También está preguntando Sara, la Sara Fajardo de antes, ¿qué crees si la síndrome químico múltiple puede estar relacionada con la exposición a hongos? Porque dice que ella tiene muchos hongos en la orina. Pues no lo sé, lo que sí sé, no lo sé hasta ahora. No lo sé lo que si está con los infección. Lo que sí está relacionado claramente es con las humedades y el mal ambiente interior de casa, y me refiero a los hongos y a los mohos que pueda haber en la casa. Hay una Ujú, ciencia nueva que tenéis que conocer que se llama indoor, que es dentro de la casa, que ujú, se está desarrollando de forma llamativa, que es qué contaminantes hay dentro de la casa. Hay una científica ciudadraleña, que la conoce bien Carmen, que se llama eh, Florentina Villanueva, que está liderando un grupo en España y está conectada con toda Europa, porque que es calidad del aire interior. Ahora ujú. con COVID han dicho mucho, porque han hablado mucho de cómo se renueva el aire de las habitaciones, de las clases, de las escuelas, pero fundamentalmente lo que se está prestando mucha atención, a ver una cosa, chicas, compañeras, que tenéis que oír, que el aire y el polvo de la casa en el año 22 no tiene nada que ver con el aire y el polvo de la casa en los años 60. Claro, El polvo de la casa en los años 60 podía ser lana y podía ser porquería. Hoy es derivado del petróleo. Cuando pasas la rumba y saca una madeja, yo tengo rumba y saca madeja y no puede ser de pelo, ¿lo veis? No puede ser de pelo. Es de fibra textil. Es fundamentalmente el polvo de casa está dominado por el poliéster. El poliéster es la fibra más barata con la que vamos vestidos. Mi jersey es de poliéster, la camiseta es de poliéster. Y entonces esa fibra, junto con los compuestos que se evaporan del ambientador, de la electrónica que está siempre encendida, de los retardantes de la llama que lleva la ropa y la tapicería, todo eso es, a ver,
el nuevo polvo de casa. Ese claro, polvo de casa, Carmen, que me está oyendo, ese polvo que no tiene nada que ver con el polvo de casa de hace 20 años. Es otro polvo nuevo sintético lleno de productos derivados del petróleo que corresponde a los nuevos elementos que tú has incorporado en tu casa. claro, No hemos hablado nada esta noche, pero que sepáis que vamos vestidos de petróleo, porque lo que llevamos es una camisa de poliéster, y os lo digo para quien no lo sepa, el poliéster es el PET, la botella de agua de 1,5 litros es lo mismo que tu camisa. Los dos son el mismo plástico, poliéster o polietileno tereftalato. Entonces, los aditivos que tienen los textiles, más los aditivos que tiene la ropa y la tapicería y las cortinas y lo que se desprende de los colchones sintéticos, de los muebles, de todo, el formaldehído de las propias barnices o todos los elementos de plástico que tenemos en la casa, todo eso contribuye a un nuevo indoor, a una nueva calidad de aire interior. Tirad claro. inmediatamente los ambientadores. Regla de oro. Lo dice Bueno, Florentina, hay que sacar los ambientadores. Eso es claro, química pura y no nos conviene. Y se ventila la casa al menos media hora por la mañana y media hora por la tarde. Si tu calle tiene mucho tráfico, ventilas por la noche cuando no haya tráfico. Y te olvidas de la escoba. Ya no se barre, ya no se puede barrer. Ahora se aspira, aspiras el suelo y todo lo que has sacado lo tiras fuera. Tienes que sacar de tu casa todo el nuevo componente químico que corresponde a los tapicerías, a lo que se evapora de la electrónica o a los componentes que antes no existían. Es decir, por eso me interesa, no sé cuál era la pregunta, pero interesa mucho el aire sí, interior de casa. claro. Bueno, era que si el síndrome químico múltiple podía estar relacionado con los hongos, porque ya tiene muchos hongos en la orina. Sí, pues estamos hablando, como eso no lo sé, sí de lo que pueda haber de humedades y de pinturas. Imagínate lo que son las pinturas nuevas de los resinas epoxi o los poliéster o los suelos de PVC en los colegios, evaporando como aquí en Andalucía que les da el sol y que dice, es que huele a plástico. Y que cada vez Tío, les va a dar más, porque con el cambio pero, climático cada vez va a hacer más calor, cuando ¿no? dices que algo huele a plástico, es que los componentes volátiles de ese material se están evaporando. ¿Qué te Sí, 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 creías? sí, claro, sí, sí. Está hablando Leo. Leo dice que hemos nombrado el colon irritable y ella pregunta si tiene que ver con la microbiota, con la Sí, ensofalitimialgia de Lyme, el sí, síndrome la químico infección. múltiple, la electrohipersensibilidad, si todo eso tiene que ver con la microbiota. Pues mira, la microbiota es el gran bienvenido, ¿no? Es decir, al descubrir o al darse uno cuenta, ya se había descubierto que hay esa cantidad de organismos unicelulares conviviendo con nosotros y que tienen funciones importantísimas en la producción de productos intermediarios, pues claro, microbiota es una pieza más en el puzzle, ¿no? Yo siempre pienso que la etiología de las enfermedades es como un puzzle de 2.000 piezas y tú estás tan contento porque tienes 600 y estás intentando ver cómo es el puzzle y de pronto viene alguien y te dice, oye, se me había olvidado darte estas 300. Y dice, anda. Y tú estabas intentando solucionar tu puzzle con las 600 que había identificado, pero te habían guardado 300 nuevas. Entonces, microbiota, pues son otras 300 nuevas piezas para meter en el puzzle que te dará la imagen completa, ¿no? Y claro, Claro, ellos hablan del microbioma y nosotros hablamos del esposoma. No sé si lo he oído, ¿no? Ahora todo el conjunto de exposiciones se llama el esposoma para hacerle competencia a los que creen en los genes que hablan del genoma. Y entonces está el genoma, el epigenoma, el proteinoma, el esposoma y el microbioma. Bueno, pues cada uno con su historia, intentando sí, ver cuál es la contribución, pero sí que es un área digna de trabajo, ¿no? sí. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Nicolás. Ya hemos pasado de la hora, ¿eh? Son las 11 menos 20. Tenemos que Es cenar, que, ¿no? es que empezamos tarde y como no y ahora que sabemos Sí, cómo funciona, ahora estamos ya metidos. Bueno, podemos hacer otro cuando quieras, ¿eh? ya sí, ya por lo menos no tardaremos 17 minutos. Claro, la cuestión es hablar del tema para que cada vez más gente entienda que existe esto, que hay peligros con los químicos, que hay que evitarlos
en la mayoría de casos que se puedan evitar, que hay peluquerías que ya los están evitando y que además han mejorado su salud, que hay personas Así con es. un síndrome que es verdad, que no se lo inventan y que lo pasan muy mal, y tenemos que dar voz a todo esto de alguna manera, ¿no? Muy bien, y lo has dicho muy bien. Yo creo que una de las claves, tanto en SQM como en otras enfermedades y para los no enfermos, para cosmética y productos, es buscar apoyo en gente que tenga las inquietudes que tú tienes, ¿no? Y que te ayude. Ya sé que en España, como yo digo siempre, no somos amigos de las asociaciones, solamente participamos en asociaciones de damnificados, ¿no? Cuando ya ha Sí, ocurrido algo, ¿no? Pero hay que sí, buscar información porque sí. es Y necesaria además es información. que la unión hace la fuerza. Yo siempre esto lo tengo claro, que si todos nos vamos uniendo poco a poco seremos muchos. Sí, pues a vuestra disposición. Quedamos Muchas gracias. encantados para la próxima vez y empezaremos 17 minutos antes para ver si Antes. conseguimos Ahora ya vemos conectarnos. cómo va, pues ya lo tenemos. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias a Nicolás. ti, Esther. Buenas noches. Buenas noches a Nicolás. todos. Y a las amistades. Buenas noches.